Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 12. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir allí su versión. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El Señor bendiga su palabra. Pregunta: ¿qué puede ser más cercano del cielo en la tierra? ¿Qué puede ser más cercano del cielo en la tierra? ¿Qué cosas podemos experimentar para afirmar que tenemos una prueba o el cielo mismo? Para muchos esa prueba es tener estabilidad económica o un buen poder adquisitivo. Sus necesidades se ven suplidas y hasta pueden ir más allá para ver o tener distintas comodidades, produciendo una sensación de felicidad, de bienestar. Otros pueden ver el cielo en la compañía, ya sea en la pareja, o un cónyuge, o los hijos, y todo lo que se puede hacer con ellos. Tenemos una visión de lo que puede ser el cielo, y ese enfoque está relacionado con aquello que nos produce mucha satisfacción. Para los niños, y los niños que están entre nosotros, estoy completamente de acuerdo que aquí los niños van a estar conmigo. Y es que el cielo puede tener forma de Lego, un paraíso en donde tenemos al alcance millones de fichas para armar lo que sea. ¿Qué puede ser más cercano del cielo en la tierra? Y claro, eso también depende de lo que nosotros entendamos como cielo. ¿Cómo definimos cielo? En nuestra humanidad asociamos el cielo con algo bueno, algo positivo, lleno de complacencias. A nosotros los cristianos se nos promete el cielo y aún mejor, cielos nuevos y tierra nueva. Y la forma en que la Biblia presenta el cielo está cargada de imágenes maravillosas, de realidades asombrosas, cosas que de hecho parecen fantasía y hasta imposibles.
Un paraíso en donde hay paz y satisfacción sin fin. Y lo mejor, allí está nuestro Creador. Ante nuestra realidad caída puede que algo así no exista. No lo podemos creer. Pero en el Evangelio, desde ahora podemos acercarnos a esa realidad imposible. El Evangelio trae el cielo a la tierra de formas particulares para que nuestro anhelo por el cielo sea grande y supere cualquier deseo que tengamos. Cualquier deseo que tengamos. Así que a la luz de este texto, yo quiero persuadirlos a que el evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelemos continuar. Y quiero explicar ese mensaje. El evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelamos continuar. Y Pablo argumenta este mensaje a la luz de una oración. Estamos ante una oración iniciando su carta, que tiene dos componentes. Tiene unas acciones de gracias y tiene una rogativa, unas peticiones. Y la pregunta es, ¿qué hay en la gratitud y en la rogativa de Pablo que nos muestra cómo el evangelio, que nos da una prueba del cielo en la tierra, debemos seguirlo cultivando para probar más y más de ese cielo hasta verlo completo? Entonces quiero llevarlos por el texto y quiero llevarlos a la luz de dos ideas. ¿Cuáles son esas dos ideas? Bueno, el evangelio como una realidad presente del cielo y el evangelio como un deseo futuro del cielo. Esas son las dos ideas. De hecho, este texto nos va a ayudar a definir qué es cielo. ¿Qué es cielo? ¿Qué es eso tan satisfactorio que viene con el evangelio y que deberíamos anhelar? Deberíamos anhelar. En otras palabras, el evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelamos continuar. Que anhelamos continuar. Entonces veamos esa primera idea. El evangelio como realidad presente del cielo. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que Pablo escribe comienzan con una salutación, un saludo. Y esta carta no es la excepción. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Pablo. Podríamos decir que Pablo escribió la carta, pero Timoteo estuvo de alguna manera involucrado. El saludo es de Pablo, pero también de Timoteo. Y de seguro que los dos conocían a los hermanos en la iglesia en Colosas. Y aquí es donde quiero que nos detengamos. Pablo, por la autoridad de Dios, en compañía de Timoteo, y mucha atención a esto, le escribe una carta a creyentes. Esto es una carta para cristianos. Y la pregunta es, ¿qué hace que la audiencia de Pablo sean santos y fieles? ¿Qué hace que sean santos y fieles? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero por lo pronto la carta tiene que ver con cristianos, no con incrédulos. Va dirigida directamente a cristianos. Y entonces surge la pregunta, ¿no? Entonces, si no soy cristiano, ¿este texto no tiene nada que ver conmigo? Esa es una pregunta legítima. Va directamente a cristianos, pero si no soy cristiano, ¿ese texto no tiene nada que ver conmigo? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque si no eres creyente, si tú no eres hijo de Dios, si no eres cristiano, no eres un santo y mucho menos fiel.
Y eso debería generarte preocupación. Un santo de Dios es alguien apartado por Él y para Él, conocido por Él, por Dios. Alguien que es de agrado para Dios. Y un fiel es aquel que, sin importar las circunstancias, se mantiene firme en su confianza a Dios. Entonces desde ya te puedes hacer la pregunta. Hazte la pregunta. ¿Soy un santo de Dios? ¿Eres un santo de Dios? ¿Dios se agrada en ti por ser de Él? ¿Eres una persona fiel a Dios? Entonces lo que sigue en el texto va a ayudarte a contestar esa pregunta o esas preguntas. Si eres santo y si eres fiel. Y el texto va a mostrar algunos detalles que caracterizan a esos santos y fieles. Versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pablo tiene motivos para dar gracias. Pablo tiene motivos para dar gracias. Es informado de que Cristo Jesús ha sido predicado en Colosas y más allá, habiendo sido creído tanto en Colosas y en muchos lugares. Y eso es razón suficiente para dar gracias, porque el hecho de que alguien crea en Cristo ya es un acto sobrenatural de lo alto. Podemos dar gracias por miles de cosas, pero que alguien llegue a confiar plenamente en Jesús como Señor y dueño de su vida, como único Salvador, es un estímulo de gran gozo para dar infinitas gracias a Dios por su intercesión en un pecador. ¿Por qué estás dispuesto a dar gracias? ¿Por qué estás dispuesto a dar gracias? ¿Por la bendición de Dios de que te haya provisto para pagar esa deuda que tenías urgentemente que pagar? ¿O porque un pecador se ha arrepentido y ha sido reconciliado por Dios porque ha sido rescatado de la muerte? Y por supuesto, las dos cosas son motivo de gratitud a Dios. Pero mucha atención a esto. Nuestras prioridades en el plan redentor de Dios van a darle forma a nuestras acciones de gracias. Nuestras prioridades en el plan redentor de Dios le van a dar forma, van a moldear nuestras acciones de gracias. Capítulo 4, versículo 12, dice Pablo: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose. Y miren las palabras, hermanos, todo esto es intencional por el Espíritu que está comunicando esto a través del apóstol. Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Hermanos y amigos, mucha atención a esto. El mensaje del texto de hoy no es que seamos como Epafras. El mensaje del texto es que el evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelamos continuar. Un santo y fiel ha sido rendido al evangelio de Jesucristo para que traiga el cielo a la tierra, mostrando plena confianza en el Señor y un profundo amor por todos sus hermanos. Y esto proviene del Espíritu Santo, porque lo dice el texto. Nos amamos demasiado a nosotros como para amar a otros.
Así que Cristo irrumpe en este mundo para morir por nuestros pecados, resucita al tercer día, de forma que nuestra identidad sea Cristo y nuestros intereses sean amar a otros como Él lo ha hecho por nosotros. Jesús trajo el cielo a la tierra para que quienes confiamos en Él sigamos haciendo lo más palpable posible ese cielo donde Él mora, donde Él habita, y hay satisfacción completa. Miembros de Familia Fiel, gracias a Dios el Padre, porque ustedes están viviendo su evangelio. Gracias por acercar el cielo a la tierra. Gracias por sus preocupaciones unos por otros, por su generosidad los unos a los otros, por entregar más y más de sí, mostrando a Cristo. Y los ejemplos que tengo son muchísimos, muchísimos. Solo quiero enumerar 3. Hermanos, alabado sea mi Señor por ustedes, por la manera en que nos asistieron como familia en esta semana tan difícil para nosotros. Por el accidente que tuvo mi esposa y cómo ver a un hermano que tuvo que dejar sus labores para recogerla y llevarla al hospital porque yo estaba en Barranquilla y también enfermo. Y hermanos animándonos con el evangelio, acompañándonos, orando por nosotros. Y bueno, fueron las oraciones contestadas porque mi esposa sobrevivió. Y hay preocupación, 1000 mensajes preguntando al respecto. Eso es intencional, eso es amor. Hay preocupación. Gracias a Dios por lo que sucedió esta semana. Y ustedes, hermanos, por mostrar el evangelio. Aún hasta con recursos físicos. Gracias. Otro caso. Gracias, iglesia, porque ustedes estuvieron acompañando a nuestro hermano Diego Porras, a su esposa Mónica, ante la pérdida de Carolina. Y eso que Diego no es miembro, está en el proceso, pero quisimos manifestarle nuestro amor, no solamente acompañándolo en una velación o unas exequias, sino animándolo con el mejor mensaje que le podemos dar, con el mejor regalo, y es la esperanza de que Cristo ha vencido la tragedia de la muerte. Y eso lo reconfortó y lo animó, porque era mucho su dolor. Gracias porque hubo un gran esfuerzo de muchos que de hecho, viniendo de sus descansos, de sus vacaciones, fueron a acompañarlo a él y le acogieron con el amor de Cristo. Y un tercer ejemplo, lo que está sucediendo hoy y lo que va a pasar al finalizar el culto, porque solo por Dios es que podemos tener esto, comunión. Podemos congregarnos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, animándonos con el evangelio, no dejándonos llevar por los pesares y las tribulaciones, porque todos aquí estamos padeciendo algo, todos aquí estamos sufriendo por algo, todos aquí tenemos afanes, angustias, dolores, pero ahorita en la comunión nos vamos a ver consolados, así como lo está haciendo en este momento la palabra de Dios. Los santos y fieles determinan creer y vivir el evangelio. Pero, y por eso vamos a ver Colosenses, no siempre lo hacemos bien. No siempre lo hacemos bien. En ocasiones hemos fracasado en confiar plenamente en Cristo y en mostrar el amor de nuestro Señor. Hemos fracasado. Y por eso necesitamos, y esto lo quiero que lo veamos en la segunda idea, necesitamos el evangelio como deseo futuro del cielo. El evangelio produce cosas ahora. ¿Qué produce? Bueno, produce salvación y afectos profundos por nuestros hermanos. Eso lo produce el evangelio ahora. Y eso es una antesala del cielo.
Pero mientras habitemos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos, mientras luchemos en amarnos demasiado por nuestro orgullo, mientras el tiempo sigue escribiendo su historia, nuestra historia como humanidad, necesitamos algo con urgencia. Necesitamos algo con urgencia. Versículo 9 de Colosenses 1. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Los hermanos de Colosas están viviendo el evangelio, están dando una prueba de lo que es el cielo, pero no ha llegado el cielo. Los cielos nuevos y la tierra nueva no han llegado. Falta camino. Todavía falta sanear esas imperfecciones que oscurecen el evangelio. Todavía necesitan librarse de la idolatría que produce sus corazones. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitan estos hermanos? ¿Qué necesitamos nosotros los cristianos? ¿Qué necesitamos? Conocer más y más a nuestro Dios. Mucho de nuestra cosmovisión, de lo que pensamos, de lo que hablamos, nuestras actitudes, todo está en función de lo que conocemos o no conocemos de Dios. Y si somos creyentes, este conocimiento no será meramente intelectual, será un contenido vivencial, tendrá efectos visibles. No hay cristianos de la secreta en este mundo, no lo hay, no existe. Un cristiano de la secreta, eso es una contradicción, eso no es bíblico. Un cristiano va a mostrar el evangelio de manera visible, va a mostrar que conoce a Dios o que le falta conocer más de Dios. Entonces, miren nuevamente el versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Ese para es propósito, un objetivo, una meta. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un conocimiento correcto de Dios va a producir una adoración correcta de su ser. Esa es la lógica de la Biblia. Un conocimiento correcto de Dios va a producir una adoración correcta de su ser. De hecho, Pablo muestra cómo la vida cristiana es un ciclo. Mientras más conocemos a Dios, más fruto producimos. Y dentro de ese fruto está el deseo de conocerlo más, de conocer más a Dios. ¿Para qué? Para producir más fruto. Entonces, los colosenses están viviendo el evangelio, pero mientras habiten en este lado de la eternidad, necesitan conocer más a Dios. Y el ruego de Pablo debería ser nuestro ruego. Porque el evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelemos continuar. El evangelio que ha traído el cielo a la tierra es el evangelio que transformará la tierra en el cielo. Y ese debe ser el mayor de nuestros anhelos, el mayor de nuestros afanes. Y hasta que nuestros deseos de ver la gloria de Jesucristo en plenitud no se vean cumplidos, entonces no debemos cesar de orar. No debemos cesar de orar.
Los versículos 11 y 12 son una forma más práctica de ver esto. Versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Qué significa esto? El evangelio que hemos creído y que deseamos vivir va a tener una fuerte oposición. Perseverar en la fe, es decir, ser fieles a Jesucristo, no es fácil. Ser pacientes en nuestro caminar cristiano no es sencillo. No es sencillo. Proveer una prueba del cielo en este mundo hostil y malvado es todo un desafío. Pero Pablo da gracias porque la capacidad que tuvieron los de Colosas para creer en Cristo y amar como Él ama solo proviene del Padre. Es una iniciativa sobrenatural de Dios. Compartir a otros de una herencia más deseable necesita el poder de Dios en nosotros. No podemos por nosotros mismos hacer que el cielo more entre nosotros. Las glorias de la herencia eterna son cubiertas por nuestro pecado. De hecho, nuestro pecado hace que Cristo y su cielo sean poco atractivos. Así que, ¿qué hacemos, hermanos? No cesemos de orar. No cesemos de orar. De hecho, esta carta persiste en ese mandato. Es un mandato. Miren otra vez el capítulo 4 de Colosenses, versículo 2. Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. No dejemos de pedir al Padre lo que es prioritario pedir. Que conozcamos más a Cristo para que podamos imitar más a Cristo. Familia fiel, nosotros somos una iglesia enormemente bendecida. La sana doctrina fluye entre nosotros con celo. Somos cuidadosos de que las palabras de Cristo sean las que se prediquen, se canten, se oren, se compartan, se vivan. Llevamos 2 años y medio de luna de miel. Familia, supliquemos al Padre que no perdamos el asombro por su gloria. Que no olvidemos de dónde nos ha rescatado. Que no dejemos a un lado el llamamiento para el cual hemos sido llamados, la vocación que se nos ha dado como cristianos. Que el conocimiento de Él aumente exponencialmente en nosotros, para que produzcamos más fruto de amor y ofrezcamos más pruebas de las excelencias del cielo. Supliquemos que el evangelio que determinamos vivir sea el evangelio que anhelamos continuar. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2.
Versículo 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Para Pablo hay una complacencia en lo que está pasando con los colosenses, lo cual lo lleva a dar gracias a Dios, gracias al Señor, pero también lo lleva a pedir al Señor. Esa gracia de la cual han sido partícipes los de Colosas se requiere más y más, de manera que la esperanza reservada para los creyentes, esa herencia de los santos, sea tan nuestra como para compartir con otros. ¿Y cuál es esta esperanza? ¿Cuál es esta herencia? Bueno, aquí me adelanto al versículo 13 de Colosenses 1. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. El reino de Dios es donde Él está y el amor fluye infinitamente, satisfaciendo plenamente. Eso hacemos cuando creemos en el Evangelio, vivimos el Evangelio y esperamos el Evangelio. Creemos en la muerte y resurrección de Cristo, viviendo su amor como su pueblo, esperando la restauración de todas las cosas. Mis hermanos y hermanas, mi familia, gracias sean dadas a Dios por ustedes, por haber confiado en Jesús como Rey, por haber creído en Él como Salvador. Gracias por mostrar que el Evangelio es real en ustedes. Esta carta es tan nuestra, como lo fue para nuestros hermanos en Colosas hace siglos. El Evangelio que vino una vez y llegó allí a esa ciudad, ha llegado aquí. Y ustedes lo han dejado ver real, lo han dejado ver palpable. Hermanos, gracias por dar a probar un poco del cielo con el amor de Cristo. Roguemos incesantemente que no se nos quite esta gracia. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que la iglesia en Colosas fue, pero dejó de ser. Ya no existe esa iglesia. ¿Qué pasará con Familia Fiel próximamente? ¿Seguirá siendo? ¿Seguirá existiendo aquel lugar que provee un bálsamo celestial en medio de un mundo caótico? ¿Seguirá existiendo ese lugar que muestra la herencia inagotable de paz y amor eternos en medio de una tierra colmada de insatisfacciones? Hermanos, cuando escribía esto, el Señor me conmovió, porque la iglesia de Colosas no existe hoy. ¿Qué será de la suerte de Familia Fiel?
Pero los cielos han sido abiertos para que día y noche clamemos a aquel que nos puede capacitar para seguir emitiendo la luz en medio de las tinieblas. Así se vaya la luz. Nosotros somos emisores de luz. Dios nos puede capacitar para seguir mostrando amor en medio de las ofensas y en medio de los agravios. Si la iglesia de Colosas fuera perfecta, lo cual no lo es, sería solo acciones de gracias. Pero algo está pasando en Colosas, o puede llegar a pasar, y por eso Pablo pide. Mi familia fiel está pasando por cosas por lo cual debemos rogar. Rogar para seguir mostrando amor en medio de las ofensas y los agravios, para seguir mostrando que el cielo es tan real, porque allí está Dios llenándolo todo en todos. Para seguir siendo santos, apartados para una adoración exclusiva a Él. Que podamos ser fieles, de forma que las tribulaciones, los sufrimientos del tiempo presente no sean dignos de comparación con la gloria prometida. No importa lo que vivamos, hermanos, no importa lo que vivamos, somos herederos. Somos herederos. Así que roguemos al Señor que sigamos compartiendo esta herencia con otros, de que el cielo está disponible para todo aquel que cree en Cristo. Eso es importante, hermanos, porque el Señor no nos salvó para monopolizar el evangelio. Yo soy salvo y ahí miran los demás qué hacen, como para captarlo como si fuera nuestro, y nadie más es digno de él. Tu vecino difícil es digno del evangelio. Necesita escucharlo, necesita creerlo. ¿Cómo se lo predicas? ¿Cómo se lo muestras? A tu jefe insoportable, a tu cónyuge incrédulo, a tu hijo rebelde, a tu hermano inmaduro en la fe. Si ves que esto es imposible para ti, el vivir el evangelio, el mostrar el evangelio, el compartir el evangelio, si ves que esto es imposible para ti, pues has llegado a una excelente conclusión, porque es imposible para todos. Es imposible para todos. Pero, y leo los versículos de Colosenses 1, 11 al 12, en Nueva Traducción Viviente, pero pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Toda la gloria sea para nuestro buen Dios.